Monsieur diverti vous parle d'inconnu, un roman à la main. Je crois que je vous dois de vous faire un avis petit, écoute-moi. C'est la première fois que je suis amoureux de tout un pensionnat. Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este su único programa asimpático, su único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de cazoletas con bisagra, o en su defecto sin bisagra, en esta su cuenta número 140-139, censuradas en Canarias. Soy un niño de San Ildefonso, señoras con señores. Señoras con señores, vamos a hacer un rápido apunte o apunta, estoy ya hablando en lenguaje inclusivo, inclusiva o inclusive, sobre el mito de Sísifo de Albert Camus. El mito de Sísifo de Albert Camus. Recordarán ustedes a Sísifo, ese entrañable personaje mitológico, condenado por toda la eternidad a arrastrar una piedra enorme, colina arriba, y en el momento en que llegaba ya a la cumbre, viendo con impotencia cómo ese canto rodado volvía a caer hasta la base de dicha montaña, teniendo él una vez más que descender y empezar de cero una vez más su trabajo de ascensión de forma absolutamente absurda e inútil, puesto que un castigo eterno no conlleva absolutamente ninguna meta existencial, un castigo eterno. un castigo eterno es el infierno, señores, es una pesadilla perpetua y permanente, sin ningún tipo de esperanza. De alguna manera es de esta forma en que Albert Camus, en el mito de Sísifo, y en toda su obra en general, habla del absurdo, del hombre absurdo, de la existencia humana. No se pretende o no se debe pretender, según este señor, que a mi entender tiene muchas lagunas, de las cuales quizás hablemos o no, pero no me puedo tirar 50 minutos con un vídeo. Una vida absurda en la cual lo importante no es pretender ningún tipo de desenlace o un concepto o pretensión o aspiración a la inmortalidad, sino sencillamente aprender a vivir con el absurdo, es decir, surfear estas olas tsunámicas que nos han tocado, surfear en esta realidad orgánica y existencial puramente material, y por lo tanto supeditada a ese dolor que la materia nos inflige: hambre, frío, sueño, lujuria, sed, envidia, celos, ira, pereza, gula, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un infierno, señoras y señores, que muchas religiones han tratado de imponernos para poder controlar nuestro propio comportamiento, y que sin embargo a la base es bastante absurdo, porque el infierno ya lo estamos experimentando en esta cuerda universal, señoras y señores, con lo cual era un poco como las rebajas de enero, ¿no? Un producto cuesta 50 euros y ahora lo voy a subir a 300 euros y en enero voy a poner que ese producto está supeditado a una rebaja del 45%, con lo cual todo el mundo se precipitará a comprar un producto que cuesta 3 veces más de lo que costaba en el momento de su salida al mercado. Bien, básicamente es probable que el concepto del infierno y de la pena eterna, del diablo y de la culpa no vengan a ser más que una especie de ofertilla fraudulenta similar a la del Black Friday o las rebajas de enero. Bien, hablemos de Albert Camus. Albert Camus, que tras ese semblante que muchos han querido colocarle de absoluto suicida, no lo es en absoluto, es un punk, Albert Camus es un punk, pero desde luego no es un suicida. El mito de Sísifo es una apología antisuicida, precisamente. Leamos uno de los motivos por los cuales él piensa que el ser humano a veces medita sobre el suicidio. Dice, señoras y señores,
Y como todos los hombres sanos han pensado en el suicidio, cabe reconocer sin más explicaciones que hay un lazo directo entre ese sentimiento y la aspiración a la nada. La aspiración a la nada. La aspiración a la nada, señoras y señores, no deja de ser sencillamente la voluntad de una integridad total que, de alguna manera, dé una lógica y dé un sentido a la vida, que es precisamente lo que Camus dice que sería prescindible a la hora de poder vivir esta cuerda universal que nos ha tocado vivir sin excesivo malestar. Malestar va a ser inevitable, pero tampoco hay que multiplicarlo. Dice, ¿cuál es pues ese incalculable sentimiento que priva al espíritu del sueño necesario para su vida? Es decir, ¿qué es lo que nos jodidamente desespera al punto de querer llevarnos al suicidio? Dice, un mundo que podemos explicar, aunque sea con malas razones, es un mundo familiar. Un mundo que podamos explicar, necesitamos continuamente explicaciones, respuestas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, algunos de ustedes, yo no, y morimos con preguntas que a mala pena reciben respuestas, porque necesitamos ese mundo familiar que otorgue respuestas para darle un sentido a este periplo. Pero en cambio, en un universo privado, de pronto, de ilusiones y de luces, el hombre se siente extranjero. Vean ustedes en estos 4 años, cuando han metido la quinta, el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, privándonos de derechos básicos constitucionales, hemos empezado a entender que esa supuesta sociedad del bienestar, de democracia parlamentaria, no era tal, que era una ilusión perpetrada, pregeñada, proyectada por una serie de personajes desalmados, o no, sencillamente que no daban para más. Yo siempre lo digo, la gente en realidad, básicamente, habrán excepciones, pero básicamente la gente no es mala, es que no da para más, no da para más. Con lo cual uno también se quita de encima pues mucha rabia, mucho odio, mucho deseo de venganza, a pesar de que, después de lo que ha pasado estos últimos 4 años, yo soy el primero en reconocer que tengo muchos deseos, no de venganza, sino de justicia, en el más poético, naif e inocentón sentido, porque efectivamente la justicia también era una especie de elemento alucinatorio que nos llevaba a convenir con una sociedad que, al fin y al cabo, no ha dejado de ser de cartón piedra jamás. Ustedes y yo ya nacimos en el engaño. Pero continuemos con Camus. Decía, el ser humano necesita un mundo que pueda explicar, aunque sea con malas razones. Necesita un mundo familiar, necesita sentirse protegido. Un sentimiento de justicia universal para poder vivir. Pero en cambio, en un universo privado de pronto de ilusiones y de luces, como el que llevamos viviendo desde hace 4 años, metida la quinta, el hombre se siente extranjero. Nos sentimos desahuciados después de todo lo que hemos estado viviendo por parte de una sociedad que a través del fraude climático, el fraude sanitario, el fraude bélico, nos han dado a entender que nos han estado tomando el pelo desde el principio. Es un destierro sin remedio, nos sentimos desterrados. Usted y yo nos sentimos desterrados. Pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida, efectivamente. Nos han violado. Han estuprado nuestra fe en la sociedad y en las instituciones. Aquellos de ustedes que tuvieran fe precedentemente. Ese divorcio entre el hombre y su vida, el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo, del hombre absurdo que tanto le gusta a Camus. Y como todos los hombres sanos han pensado en el suicidio, cabe reconocer sin más explicaciones que hay un lazo directo entre este sentimiento y la aspiración a la nada. Bien, señoras y señores, así es como Camus justifica la salubridad del sentimiento suicida, que no promueve el sentimiento suicida. Son dos cosas diferentes. Todo verdadero conocimiento es imposible. Solo es posible enumerar las apariencias y hacer perceptible el clima. Es decir, señoras y señores, nosotros no vamos a poder cambiar que en enero, dejando aparte el cambio climático programado, que en enero pueda usted estar, según sus latitudes, a una temperatura de 0 grados.
Como máximo lo que podrá usted hacer es construirse una cabañita que reduzca ese sentimiento de frío. El frío es indefectible, básicamente. El clima de la absurdidad está al comienzo. El final es el universo absurdo y esa actitud anímica que ilumina el mundo con una luz que le es propia para que resplandezca el rostro privilegiado e implacable que sabe reconocer en él. Bien, señores, todas las grandes acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. El otro día leía, ¿quién lo decía? Creo que era Somerset Maugham, si no me equivoco, que decía que todo lo sublime estaba a un tiro de piedra de lo grotesco, de lo ridículo. Porque así es la absurdidad y el surrealismo de esta realidad. El mundo absurdo extrae su nobleza más que ningún otro de este nacimiento miserable. En ciertas situaciones un hombre puede fingir al contestar nada a una pregunta sobre la índole de sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Nada. Va. Detrás de ese nada, de ese va, está la mayor expresión existencial del ser humano. Los seres amados lo saben bien. Una persona que te quiere, una madre, una esposa, un hijo, un hermano, sabe muy bien qué es lo que hay detrás de tus palabras, porque no es la palabra lo que comunica, es el detalle, la prosodia, el timbre de voz, el brillo de tus ojos a la hora de responder una pregunta. Como dicen siempre, en el detalle está el diablo. Los seres amados saben muy bien, pero si esa respuesta es sincera, nada, no pienso en nada. Se representa ese singular estado de ánimo en el que el vacío se vuelve elocuente, en el que la cadena de gestos cotidianos se rompe, en el que el corazón busca en vano el eslabón que la reanude. Entonces es como el primer signo de la absurdidad. Nada. Reconocer esa nada es empezar a medirse con la realidad orgánica en la que estamos viviendo. Suele suceder que los decorados se derrumben. Despertar, tranvía, 4 horas de oficina o de fábrica, comida, tranvía, 4 horas de trabajo, cena, sueño, y lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y sábado al mismo ritmo. Es una ruta fácil de seguir la mayoría del tiempo, pero un día surge el ¿por qué? ¿Para qué? Y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro, pero comienza. Eso es lo importante. Importante es que ustedes empiecen a pensar ¿qué coño ha sucedido estos últimos 4 años? ¿Cómo hemos podido transigir a que determinados derechos básicos, universales y constitucionales, por absolutamente artificiales e institucionales que fueran, ¿cómo cojones hemos podido permitir que durante estos 4 años determinados derechos por los cuales murieron muchas generaciones que nos preceden, los hayamos tirado por el retrete o los hayamos regalado sin ningún tipo de conciencia? Asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva. Pero llega siempre un momento en que hay que llevarlo a él. Hay que coger al toro por los cuernos, señoras con señores, sobre todo si, teniendo usted descendencia, se preocupa por el futuro de sus hijos. Vivimos hacia el futuro, mañana, más adelante, cuando te labres una posición, con los años ya lo entenderás. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir, ¿verdad? Tic-tac, tic-tac. Se ponga usted la meta que se ponga, no dejará de escuchar ese tic-tac. De manera que esa forma de quitarle dramatismo a su propia dignidad existencial es un suicidio, es una muerte, porque evidentemente está claro que usted aquí está de paso. Por lo tanto, lo único que puede tener sentido es que durante ese paso, en ese paso, usted pueda preservar
una serie de principios básicos, sustanciales y elementales en relación a su propia naturaleza humana y a la dignidad y la calidad de vida suya y de su descendencia. Por lo tanto, es aquí y ahora que usted tiene que indignarse, no es mañana ni pasado mañana, ni el mantra de bueno, son los tiempos, la historia es circular, ya cambiará. ¿Usted cree que la historia ha cambiado de forma espontánea? ¿Que se ha combustionado espontáneamente todo el abuso, la dictadura y el dolor que se le haya infligido desde unas instituciones corruptas para que usted vuelva a vivir en un estado que le garantice unos mínimos derechos básicos a usted y a sus hijos? No. Porque si usted lo creyera, todavía Rosie Parks se llamaba aquella señora afroamericana que se negó a sentarse en ese sector del autobús reservado para negros. Si usted negara esta evidencia, no querría ser negro en el siglo XXI, por ponerle un ejemplo. Estas inconsecuencias son admirables, pues al fin y al cabo se trata de morir, ¿verdad? No obstante, llega un día y el hombre comprueba o dice que tiene 30 años. Afirma así su juventud, pero al mismo tiempo se sitúa con relación al tiempo. El tiempo, esa otra dimensión absolutamente ilusoria que no tenemos más remedio que aceptar, como un niño acepta que es de azúcar en un pilla-pilla cuando tiene 4 años y no puede ponerse al mismo nivel de un niño de 11 años, y que sin embargo tenemos en cuenta para poder distribuir nuestro periplo existencial de forma ya alucinatoria de base. Porque la vida es absurda, señoras con señores. Y aceptamos, bajo una serie de juegos, no dejamos de ser niños jugando, algunos malvados, prevaricadores, manipuladores y otros más inocentes. Ocupa su lugar en él el tiempo. Reconoce estar en cierto momento de una curva que confiesa que debe recorrer. Pertenece al tiempo y en el horror que lo atrapa reconoce a su peor enemigo. Mañana, ansiaba el mañana cuando todo él hubiera debido rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. Un peldaño más abajo y encontramos la extrañeza. Darse cuenta de que el mundo es espeso. Entrever hasta qué punto una piedra es ajena nos es irreductible. Con cuánta intensidad la naturaleza, un paisaje, puede negarnos. En el fondo de toda belleza yace algo inhumano. Y estas colinas, la suavidad del cielo, los dibujamos de estos árboles. Pierde todo al instante el sentido ilusorio con que lo revestíamos, más alejados ya que de un paraíso perdido. La primitiva hostilidad del mundo asciende cada vez más desde el fondo de los milenios hacia nosotros. Durante un segundo ya no lo entendemos, pues durante siglos no hemos entendido en él sino las figuras y dibujos que previamente le aportábamos, y ahora nos faltan las fuerzas para usar este artificio. Ahora, señoras con señores, después de 4 años en los cuales hemos despertado duramente de un sueño en el cual se nos garantizaban determinados derechos, y en cuyo despertar hemos descubierto que no somos más que piezas de un mecanismo que no está mirado ni mucho menos a nuestra propia integridad física, moral, intelectual o espiritual. Hemos aprendido, señoras y señores, que no somos nada y que no somos nadie en cuanto a individuos sociales que supuestamente cotizando y representando un rol ganan merecidamente una dignidad y una serie de derechos. No, era todo mentira, señoras y señores. Es hora de tomar apuntes y a partir de estos apuntes empezar a meditar cuál es el siguiente movimiento. Continuamos en la siguiente transmisión si no me cierran el canal. ¡Suka! Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y la Verdura del Tiempo, continuamos con este análisis del mito de Sísifo de Albert Camus, segunda parte, aquellos que no han visto la primera parte,
pueden dirigirse al perfil de el historial de este perfil, verán la primera parte. Si no, yo siempre les aconsejo que vayan a Telegram, que es el único sitio donde todavía no hay censura. Esta red social infame y globalista hace lo que quiere. Señores y señores, continuemos con Albert Camus. La primitiva hostilidad del mundo asciende, cada vez nos sentimos más aislados, más amenazados, todo parece cada vez más absurdo. Desde el fondo de los milenios hacia nosotros nos persigue este horror. Durante un segundo ya no lo entendemos, no entendemos nada, pues durante siglos nos hemos entendido en él, a través de signos, figuras, que previamente nosotros mismos aportábamos, valores, leyes, derechos constitucionales que han sido absolutamente derogados en menos de 4 años, sin previo aviso, y ahora nos fallan las fuerzas para usar este artificio, el artificio de vivir en una sociedad que de alguna manera garantiza determinados derechos. Señoras y señores, esto es un putiferio, se ha convertido en una jungla. Ya no puede usted confiar ni en la honestidad de sus instituciones, ni mucho menos en la integridad, en la inviolable integridad de sus derechos básicos constitucionales. Y por ello somos huérfanos. Somos huérfanos. El mundo se nos escapa y después vuelve a ser él, dependiendo del nivel de azúcar en su sangre. Se levanta mañanas en las que quiere morir y otras en las que dice: no señor, no voy a transigir, voy a luchar por mis derechos. Y al día siguiente vuelve usted a levantarse como una ameba protozoica, como un gusano anélido que lo único que anélida o anhela es la total extinción. Porque así es la naturaleza humana. Esa es la integridad del hombre absurdo de Camus. El mundo se nos escapa y después vuelve a ser él. Los decorados enmascarados por el hábito vuelven a ser lo que son, tan trivialmente por una cuestión de azúcar en la sangre. No me cansaré nunca de repetirlo. La insoportable levedad del ser, señoras con señores. Se alejan de nosotros todos los principios. Lo mismo que hay días en los que, bajo su rostro familiar, vemos de pronto como una extraña a la mujer amada hace meses o años. Quizá lleguemos a desear lo que nos deja de pronto tan solos. Señoras y señores, ¿no les ha sucedido nunca de pronto tener esa delirante sensación de no conocer a su cónyuge o a su mejor amigo? Esa especie de interferencia de Matrix en la que de pronto hay como un cruce en el cerebro y dices: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué coño estoy haciendo aquí? ¿Quién es este señor? ¿Quién es esta señora que me está preparando unos huevos con bacon a las 6 de la mañana en mi domicilio? ¿No les ha sucedido jamás? Quizás entonces ustedes no son humanos. Los hombres también segregan inhumanidad. Los hombres también segregan inhumanidad. Como decía Gurdjieff, si supiéramos cuántas de todas esas personas que vemos por la calle en realidad están muertas por dentro, nos volveríamos locos de horror. ¿Qué significa eso, señoras con señores? Significa que a pesar de nuestra aparente presencia bípeda y humana, no está escrito que todos tengamos la misma naturaleza y la misma procedencia. Sí, todos cagamos, todos sangramos, se nos pegan un tajo, pero no todos estamos constituidos de los mismos elementos anímicos y espirituales, a pesar de que todos aparentemente somos bípedos y vestimos de Dior. Los que tienen dinero y estupidez suficiente para dejarse en estas gilipolleces. Bien, ¿sabes, señores? Los hombres segregan inhumanidad. Sí, en ciertas horas de lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos, su pantomima carente de sentido, vuelve estúpido cuanto los rodea. Un hombre habla por teléfono detrás de una mampara de cristal y no lo oímos, y ver esos gestos que hace son ridículos. Señores, ¿no les ha pasado? Miren, yo hace ya como 25 años que no veo la televisión. El otro día estaba visitando a mis tíos. Mi tía todavía ve mucho la televisión y para mí fue un auténtico trauma, ya no lo recordaba, ver una película doblada. Veía a esos personajes moviendo la boca de forma
que no se correspondía en absoluto con los vocablos, con los fonemas, con los sonidos que emitían. Esa desconexión total entre el movimiento físico de los labios de los actores y las palabras que pronunciaban en un lenguaje en el cual no estaban actuando originalmente, era un lapso absolutamente desconcertante. Era una rúbrica sobre la absurdidad surreal de la realidad que nos precede. Ese malestar ante la inhumanidad del hombre, esa incalculable caída ante la imagen de lo que somos, esa náusea es también lo absurdo. Igualmente el extraño que en ciertos segundos nos sale al encuentro en un espejo. A veces nos miramos y nos preguntamos, ¿quién eres tú que me miras al otro lado del espejo? ¿Quién eres, oh tú, de forma bípeda y humanoide, que me escruta al otro lado del espejo con la pretensión de hacerme creer que no es más que un reflejo de mi propia presencia física, que no anímica, sentimental o espiritual? Ese extraño sentimiento que dura segundos, el hermano familiar y sin embargo inquietante que encontramos en nuestras fotografías. Todo eso es el absurdo. El absurdo es una parte integral de la realidad, señoras y señores. Llego por fin a la muerte y al sentimiento que de ella tenemos. Nunca nos asombrará lo bastante que todo el mundo viva como si nada supiera. Todos nos enfrentamos a la extinción física y sin embargo nadie menciona jamás ese aspecto absolutamente relevante de nuestra propia existencia. Creyente o no creyente, todos ustedes convendrán en que es un aspecto relevante e inconsciente de nuestra existencia, si no el mayormente relevante, junto a nuestro nacimiento, que curiosamente también es absolutamente inconsciente. Maldita sea. Maldita sea la interrupción. Bien, señoras y señores, en sentido propio solo experimentamos lo que hemos vivido y asimilado conscientemente, por lo tanto la muerte no deja de ser más que una ilusión, a menos que se trate de la percepción sensorial que nosotros recibimos respecto a la muerte de seres ajenos a nuestra propia existencia individual. La muerte de un ser querido o de un ser no querido, incluso desconocido, un actor, por ponerles un ejemplo. Esa experiencia de la muerte es absolutamente subjetiva. Nosotros nunca tendremos a nivel orgánico una experiencia objetiva de nuestra propia extinción orgánica. Y señoras con señores, no quiero darles mucho la chapa, pero sí que hay algunos aspectos que todavía quisiera remarcar. Ante la inextricable contradicción del espíritu, aprendemos plenamente el divorcio que nos separa de nuestras propias creaciones. Mientras el espíritu calla en el mundo inmóvil de sus esperanzas, todo se refleja y ordena en la unidad de su nostalgia, pero al primer movimiento ese mundo se resquebraja y se derrumba. Un mundo construido en base a 5 sentidos orgánicos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, convendrán ustedes en entender que es un mundo de extremadísima limitación perceptiva. ¿Verdad? De la misma forma en que usted no podría discutir sobre la teoría de la relatividad con alguien que no tenga minimísimas nociones de física cuántica, o sobre la teoría de la evolución por cuanto sean alienantes y delirantes, con nadie que tenga una mínima noción de principios básicos biológicos, evidentemente será bastante complicado que usted pueda dirimir sobre experiencias metafísicas si no tiene un mínimo contacto con una realidad que desde luego está totalmente desatendida por el cientifismo, que es la perversión de la ciencia. Recuerden que todavía en el siglo XIX la ciencia se llamaba filosofía natural porque no pretendía en absoluto explicar
ningún asunto relacionado con el espíritu y la materia del ser humano o su naturaleza divina, sino sencillamente simples procesos mecánicos de la naturaleza orgánica. Ley de la gravedad, ley de Arquímedes, etcétera, etcétera. Era así de humilde la ciencia cuando se llamaba filosofía natural, ahora que se hace llamar ciencia y que se ha instrumentalizado para poder pastorear su propia voluntad de vivir, se ha convertido en un instrumento del diablo. Señoras con señores, vamos a ver, porque es que me pierdo toda. Me pierdo toda, señoras con señores, y en definitiva tampoco me quiero prolongar demasiado porque es que no acabaríamos jamás. Básicamente lo que les quiero sencillamente remarcar respecto al hombre absurdo de Camus es que sencillamente no creo que el ser humano esté llamado a obtener determinadas respuestas en esta realidad. Está llamado, sin embargo, como ser humano, a ponérselas, a sentir esa insatisfacción, esa necesidad de hallarlas directamente relacionadas con su propia naturaleza humana. Igual que un castor construye presas para su propia supervivencia física, un ser humano mínimamente pensante, no les hablo ya de un ostrogodo, no les hablo de una Belén Esteban o de un Paquirrín. He sido injusto. Belén Esteban y Paquirrín también son seres humanos, pero ya me han entendido ustedes lo que quiero decir. Igual que un castor construye presas, un ser humano siente la necesidad en su periplo existencial de dar un sentido, si bien metafórico, a su propio devenir. Y es por eso, señoras con señores, que el hombre absurdo del que habla Camus no tiene como pretensión encontrar ninguna respuesta, sino que sencillamente rubrica un percurso inquisidor, cuestionable, puesto que le ha sido dada naturalmente su capacidad de raciocinio y esa su misión en la vida. Perecerá probablemente en la mayor y más oscura celda de insignificancia y de ignorancia, pero lo hará con dignidad, porque no se habrá limitado a copular o a comer hasta ponerse hasta las cachas, o a reventar o a asesinar, como orgánicamente pudiera darse la tendencia animal del ser humano, sino que habrá intentado entender, y yo estoy convencido, y con esto termino, como ni siquiera hubiera empezado, de que no estamos llamados a más que el respeto por nuestro prójimo y la sacrosanta voluntad de poder entender, pero cuando me refiero a entender no hablo de estar buscando una ecuación matemática global que pueda dar una perspectiva válida para toda la humanidad, ni mucho menos. Me refiero a su propia individualidad, su propio libre albedrío, su propia personalidad, que le condena a la soledad. Como decía Somerset en su libro El fin de la inocencia, si usted no fuera libre, no conocería la soledad. La soledad es un atributo directamente aparejado con la libertad, bien o mal entendido. Por lo tanto, nuestra única aspiración moral, intelectual y espiritual nos lleva sencillamente a ser seres humanos. ¿Qué es ser un ser humano? Más allá de sus atributos puramente orgánicos de supervivencia, es la inevitable búsqueda de sus orígenes y de sus destinos, por estéril que sean. Por estéril que sean. Porque si algo nos distingue de otras especies, es que no necesariamente todo lo que hacemos tiene por qué tener un objetivo concreto, a menos, por lo menos a priori. Un pavo real siempre desplegará su cola para impresionar a la hembra de su especie y tener mayor posibilidades de copulación. Nosotros en un momento determinado podemos en absoluta soledad desplegar nuestra cola de pavo real sin querer impresionar a nadie más que a nuestro propio deseo de encontrar un sentido a nuestra existencia, y probablemente esto sea uno de los mayores estandartes que nos definen como seres humanos, es decir, nuestra voluntad de
individuar y dirimir lo divino que se gesta, lo divino que alberga nuestra propia existencia. Todo aquello que intenta denigrar una asociación internacional y multiglobal absolutamente criminal con tintes esotéricos, como es el Foro Económico Mundial y la Agenda 2030, cuyo principal objetivo es, en primer lugar, censurar todo su acceso a cualquier tipo de información, desincentivar cualquier motivación o deseo de creatividad o de sapiencia que usted como legítimo ser humano y divino tenga a bien explayar. En definitiva, absorberse y absorberle el alma, convertirle en un elemento absolutamente neutro, estéril y muerto a efectos espirituales, para poder hacer de usted una pieza en un mundo bajo un sustrato supuestamente digitalizado y tecnocrático, que esconde la peor pesadilla orwelliana, la peor pretensión dictatorial a la cual se ha enfrentado jamás la especie humana. Suena a cachondeo, señoras con señores, así un martes por la tarde, pero efectivamente usted y su descendencia ha tenido, para bien o para mal, el privilegio de enfrentarse a la peor amenaza a la cual el ser humano se ha visto sometido desde el inicio de los tiempos de su propia génesis. Y ahí lo dejo.